Mi nombre es Said Orlando, soy director de cine, escritor y especialista en escritura creativa. Tengo una licenciatura en dirección de arte de los medios de comunicación audiovisual y he dedicado una gran parte de mi vida, además de producir para medios de comunicación, también para escribir. La literatura es una de mis grandes pasiones. Y en ese caso, he adquirido ciertas herramientas que me han ayudado a mí como escritor a desarrollar proyectos literarios y a desarrollar una metodología que comprende una serie de pasos que ayudan a quien quiera escribir o incluso a personas que quieran algún tipo de entrenamiento en el área de lo literario, comprender cómo es el mecanismo de la escritura creativa y cómo llegar a resultados, que al final es lo que más nos interesa. Nosotros en RF, Grupo Educativo, tenemos la intención de ayudar a padres de familia y sobre todo a niños y adolescentes en una época que se ha vuelto un poco complicada, adquirir las habilidades para pensar de manera creativa, pero también de manera crítica, y ayudar a modelar una visión del mundo que no sea reproductiva, ¿no? Que no sea en un sentido de adoptar información, productos creativos creados por otros y asumirlos como finales y que ya eso genere un tipo de opinión, de estado de opinión y de información de carácter reproductivo, ¿no? Que yo lo que hago es reproducir lo que escucho. Sabemos que estamos en una época difícil en que se ha convertido en un verdadero problema y una de esas y eso se refleja, ¿no? Uno de esos problemas se refleja en el hecho de que hay niños y adolescentes que llegan, por ejemplo, al examen de redacción sin saber escribir lo básico. No solo en términos de qué decir, sino también de cómo decirlo, pero también desde el punto de vista de la ortografía, de la gramática, o sea, la cuestión de cómo el idioma expresa una idea, ¿no? Y cómo lo expresa de la mejor manera y cómo lo expresa a través de ideas bien formuladas y a través de un estilo que hable de la persona, ¿no? Que hable de cuánto entiende de lo que está hablando, de su cultura, etcétera. El grupo, o sea, tenemos tres rangos de grupos y en cada rango el tratamiento, aunque parte de bases iguales, ¿no? Una primera base tiene que ver con el hecho de que vamos a aplicar un sistema específico llamado método de personaje que ayuda a entender con trabajos, con tareas específicas, cómo ir construyendo un relato que adquiera cualidades, ¿no? O sea, con trabajo cuantitativo hacer trabajos cualitativos, ¿no? Obtener resultados cualitativos. ¿Qué obtendría un estudiante independientemente de los grupos que vamos a manejar, de los grupos de edad que vamos a manejar, que estaría entre los 8 y los 10 años el primer grupo, entre los 10 y 12 el segundo grupo, el segundo grupo y el tercero entre los 3 y 17 años? Obtendría un cuaderno digital, por supuesto. Pensemos en digamos, en un pequeño libro PDF con cuentos, poesía, ensayo e incluso guión. O sea, vamos a trabajar varios géneros de manera concienzuda para que el niño, el adolescente, obtenga al final algo completo con ciertos criterios que voy a mencionar ahora, pero algo concreto que pueda llevarse
como una especie de libro, ¿no? Y digo como una especie de libro porque como vamos a trabajar géneros diferentes, pues hay es un compendio de producciones que ha generado el propio estudiante. ¿Y sobre qué base se trabajaría eso? Bueno, el método de personaje, que es el sistema con el que trabajamos, es un método que primero, antes de empezar a desarrollar personajes, porque vamos orientados al desarrollo de personajes por una buena razón que voy a explicar ahora, genera el contexto. ¿Verdad? ¿En qué lugar? Toda la ideología del relato, ¿no? Cómo se expresa eso de acuerdo a ciertos plazos que obliga el método de personaje para establecer el contexto de los personajes. Y después de eso, de acuerdo a ciertos parámetros que tiene que aprender el estudiante, de acuerdo a ciertas conductas de sus personajes, empezamos a diseñar personajes. ¿Y por qué es importante? ¿Y por qué va muy dirigido el sistema, el método de personaje? ¿Por qué va muy dirigido al personaje? Porque el personaje tiene la capacidad de generar un mundo completo alrededor de él o en sí mismo. Y lo interesante del método de personaje es que entiende que en la práctica construir un relato consiste en hacer colisionar personajes, un mundo contra otro mundo, contra otro mundo. Lo digo en términos de guerra, pero en realidad los personajes no siempre están peleando entre sí, ¿no? En todo caso, un personaje arrastra un mundo y cuando contacta a otro personaje, esos dos mundos se permean. Eso genera conflicto, eso genera un nuevo estado del comportamiento de ambos. Eso ampliado, incluyendo más y más personajes cada vez, pues puede construir mundos realmente muy complejos. Y estamos hablando de personajes no necesariamente humanos, ¿verdad? Estamos hablando de personajes que pueden estar en cualquier tipo digamos, de condición existencial, ¿no? Pueden ser humanos, pero pueden ser animales, pueden ser plantas, cualquier objeto de este mundo puede ser convertido en personaje. Y entender cómo se construye un personaje implica tener una visión general del mundo de ese personaje y un contexto general donde estos personajes se van a desarrollar. Y eso va a permitir que el niño, que el adolescente tenga que pensar no solo desde una perspectiva creativa, que es eventualmente de lo que más tienen, ¿no? Creatividad, sino también desde una perspectiva crítica. ¿Y qué quiere decir la perspectiva crítica? Quiere decir que ningún personaje surge en un medio aislado. O sea, tiene que entender las relaciones de estos personajes, cómo estos personajes se relacionan con el mundo en el que están insertos, cómo este mundo provee de leyes, de condiciones para que este personaje funcione. Esto explicado de una manera un poco más teórica parece muy complejo, pero el método de personaje, una de las maravillas que expresa es su simplicidad, porque de nuevo se está basado en tareas. Entonces el estudiante va haciendo una tarea, termina esa tarea, hace la siguiente, la termina y la siguiente. Cada una de esas tareas se monta sobre la anterior, por lo tanto va generando una acumulación de conocimiento del personaje y del mundo en el que el personaje está realizado. Estos son cursos que van a durar 10 semanas, 2 horas por semana, en modalidad presencial o virtual. No hemos pensado en mecanismos mixtos, pero podría también hacerse mixto, presencial y virtual. Eso es un acuerdo que llegamos con los papás y con los propios estudiantes. Básicamente la idea es que se conformen los grupos y que el grupo esté conforme, ¿no? Con cualquiera de las modalidades. Podemos implementar cualquiera de las dos. La virtual, bueno, cada uno desde casa. La presencial se haría aquí en Cariari, en Big Working, donde tenemos las oficinas de RF Grupo Educativo. Y en el caso de virtual se haría a través de Google Workspace, para lo cual se habilitarían inscripciones, ¿no?
Y los materiales serían materiales básicamente digitales, aunque tenemos pensado en toda la primera etapa del trabajo, sobre todo en los niños, a, a hacer que ellos desarrollen, aunque es literario el trabajo, a que ellos lo desarrollen el, sobre papel, ¿no? Entonces estamos considerando o hemos considerado que en la primera etapa, sobre todo cuando se trate de este primer grupo de edad, los niños trabajen a mano toda la parte eh, bueno, los planteamientos que pide el método de personaje, que son a veces una lista de oraciones muy cortas y, y, y seguidas, ¿no? Que eso lo hagan escrito a mano. Eso también tiene una función neurofisiológica que nosotros consideramos que es importante para la formación de pensamiento, de criterio y de habilidad funcional en términos intelectuales. Eh, Adicionalmente, nosotros tenemos previsto la creación de un agente en términos del desarrollo actual de la inteligencia artificial. Existe algo llamado inteligencia artificial agéntica y la inteligencia artificial multiagéntica. Nosotros, como parte de los desarrollos que hacemos en Grupo Educativo, tenemos una previsión en relación con la inteligencia artificial. Tenemos una línea de desarrollo por ahí. Todo lo que nos proponemos de alguna manera tiene una relación con usos o posibles usos de la inteligencia artificial que consideramos que debe hacerse de manera responsable y ética, y por lo tanto el enfoque que tenemos es en virtud de que la inteligencia artificial no se convierte en un sustituto del funcionamiento humano, sino en una complementariedad de las necesidades intelectuales y, bueno, en general de trabajo que tiene el ser humano. Eh, Finalmente, quería mencionar el hecho de que estos tres grupos crearían cada uno cursos independientes por edad, pero son cursos de carácter introductorios. Y esto tiene una implicación, y es que los cursos en algún punto, una vez que los estudiantes vayan superando, por ejemplo, este primer nivel introductorio, iríamos abriendo cursos de nuevos niveles, cada vez más con mayor complejidad, hasta un tercer nivel. Eh, Finalmente podemos anunciar que estamos preparando un curso de preparación para el examen de redacción para estudiantes, para el examen de 2027, primaria y secundaria. Esto es básicamente la información que teníamos en relación con estos cursos. Si hay alguna pregunta específica, si se me quedó algo por fuera, pues bienvenido sea. Pues ahí, aquí tenemos ya algunas preguntas que nos están entrando y la primera dice que si mi hijo necesita tener experiencia previa en escritura para poder participar en estos cursos. Buena pregunta. No necesita ningún tipo de experiencia previa. Todo lo contrario, una de las maravillas del método de personaje es que en realidad es mejor incluso no tener nada de experiencia, no tener ni siquiera idea de lo que supone la escritura creativa, porque empiezan con digamos, con una base cero, ¿no? Empieza a formarse el conocimiento desde el puro inicio. Eso tiene unas ventajas extraordinarias. Las tiene incluso para adultos que han recibido este tipo de entrenamiento. Así que para un niño mucho mejor porque empiezan, como se diría en latín, tabula rasa, ¿no? Empiezan a construir conocimiento desde cero, desde una perspectiva muy específica, es cierto, pero en definitiva esto no invalida básicamente nada que tenga que ver con la escritura creativa. Si más adelante alguna vez se quiere dedicar profesionalmente, no solo esto le va a servir muy útil, sino que le va a servir de base crítica para entender cualquier otro método que por lo general suelen ser bastante complicados. Así que no, mejor así sin saber nada de nada,
ni siquiera saben qué es escritura creativa. Todo desde cero va a ser mucho más fluido el proceso. Ok, tenemos otro papá que nos está preguntando que qué van a aprender los estudiantes además de escribir historias. Buena pregunta. Yo pienso que, por supuesto, van a saber diseñar personajes. Cuando hablo de diseñar, no es dibujarlo, aunque sí tenemos ahí una previsión como para que se vean los personajes a través de inteligencia artificial en algún momento. Eso es una dinámica que tenemos. Pero en la práctica, cuando se habla de diseñar personajes, es concebirlo, ¿no? Cómo expresar, cómo pensarlo, cómo escribirlo, cómo tenerlo estructurado el personaje desde una perspectiva física, desde una perspectiva de funcionamiento mental, en fin, cómo, por ejemplo, se vería una persona que uno, cómo describir una persona que uno apenas está conociendo y después cómo describe uno a esa persona que ya ha conocido, ¿no? O sea, aprender a usar los términos correctos para describir un personaje. Y de nuevo, no siempre los personajes son humanos. Eso es por un lado. Por otro lado, pienso yo, mayor incluso adquisición que hacer estas cosas es la cuestión fundamental que yo pienso que hay una crisis en estos momentos, que es el pensamiento crítico. O sea, que adquieran la habilidad de poner en cuestionamiento el mundo que les rodea, ¿verdad? Porque al final del día lo que uno describe del mundo es una interpretación. Ese modelaje del mundo en buena medida es algo adquirido, pero también uno tiene como individuo libre, como individuo consciente e inteligente, la capacidad para cuestionarlo, ¿verdad? Para entenderlo desde una perspectiva multifactorial. Entonces, visto de esta manera, el término más cercano a esta visión que estoy dando es de pensamiento crítico, pensar críticamente. Otra pregunta que nos están regresando por acá es, ¿cómo son las clases y qué tipo de proyectos realizan? Bien, ¿cómo son las clases? Voy a hablar, digamos, de los niños, porque cada clase tiene, digamos, cada grupo va a tener sus características, pero digamos los más pequeñitos, ¿no? La idea, primero, hay siempre un trabajo intelectual que hay que hacer, pero basado en el método de personaje, que es, a ver, el método de personaje establece, vamos a empezar primero con un título y después vamos a establecer el tema del relato. Estas son cosas que están muy estructuradas, que tienen principios para establecerse. Y después vamos a entender el personaje como fuerzas dramáticas, que esto es una cosa muy física que tiene el método de personaje y que a partir de ahí el estudiante entiende cómo empieza a relacionar de una vez a los personajes. Y después de eso, empezamos entonces a entender personaje por personaje, a construir el personaje de la perspectiva de cómo se va a ver, todo literario, ¿eh? Se tiene que entender que esto es trabajo literario. Cómo se va a ver, cómo se va a comportar ese personaje, qué tipo de manías va a tener y cosas por el estilo. Todo eso yo lo describo. Generalmente son descripciones muy cortas y eso me ayuda a entender cómo un personaje que yo he construido con mi imaginación por un lado y otro personaje que puedo haber construido incluso desde una perspectiva completamente diferente, empiezan a relacionarse entre ellos y cómo eso empieza a generar su propio, digamos, mecanismo de funcionamiento. Bien, esto es digamos, es un inicio del proceso. Pero después tenemos algunos recursos interesantes, como es desarrollar ciertos géneros literarios que ayudan a entender desde una perspectiva multifactorial a los personajes. De nuevo, nosotros vamos siempre buscando personajes. Incluso si pensamos, por ejemplo, en algún punto del desarrollo de un ensayo, por ejemplo, que uno pensaría que es una cosa un poco más abstracta, bueno, siempre vamos a pensar en personajes. Por ejemplo, el ensayo, el concepto de ensayo originalmente, que es francés,
no tenía un enfoque realmente ni científico ni específicamente racional, sino que era un poco de divagación. Con los niños más pequeños podrían escribir cosas como cómo es mi relación con mi mejor amigo en el aula y cosas por el estilo, ¿no? Con adolescentes, por ejemplo, ya empezaríamos a pedir un poco más de visión más general del entorno con el que se relaciona, con la familia, por ejemplo, con los amigos, cómo se ven a sí mismos en ese entorno. Por ejemplo, en el caso de que ahora es bastante común, no sé si me estoy adelantando con una pregunta que hayan hecho, pero por ejemplo, la cuestión de trabajar con niños divergentes o con estudiantes divergentes, que tienen ciertas características en la manera en que se relacionan incluso con los conocimientos que están adquiriendo en un aula, la manera en que se relacionan con el profesor, la manera en que se relacionan con sus compañeros, ¿verdad? Estoy hablando de casos de chicos divergentes y chicas divergentes. Eh, ese tipo de, digamos, que tienen un tipo de necesidad específica, que generalmente no las expresan, pero que les queda mucho más cómodo generalmente escribirlas, ¿verdad? Es un tipo de enfoque que se buscaría cuando se traten de tanto de ensayo como de poesía, prácticamente en cualquier género literario. En el caso de los niños, se trabajan en formatos más pequeños, se trabaja en un lenguaje más simple, podría decirse, pero siempre cuidando que entiendan cómo eso se debe hacer desde una gramática limpia, ¿verdad? Porque es importante que aprendan a escribir con puntos y comas. Y en la medida que se vaya entendiendo cómo funciona, siempre desde una perspectiva de personajes, porque repito, todo el sistema está basado en construcción de personajes, incluyendo la idea de que ellos mismos eventualmente, para la literatura, si van a hablar de sí mismos, tienen que convertirse en personajes, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva se va desarrollando, se va complicando un poco el lenguaje, ¿no? Hasta llegar, por ejemplo, al guión, que es una forma un poco más compleja, porque no solo tienes que describir el contexto del personaje, sino que tienes que poner a hablar el personaje, ¿no? En diálogo, que eso tiene sus propios principios, etcétera. Siempre de acuerdo al grado de desarrollo, ¿verdad? De acuerdo a la edad del niño y del adolescente. No estoy seguro si respondí completamente, pero por ahí van las aguas, ¿no? Ok, aquí tenemos otra pregunta que nos acaba de lanzar que dice, ¿qué edad o nivel es el adecuado para cada uno de los cursos? Bueno, pero yo había mencionado que tenemos un primer grupo de entre 8 y 10 años. El otro grupo sería entre 10 y 12. Bueno, se entiende como al mes siguiente del décimo año en adelante, hasta el 12. Y el siguiente grupo del 13 al 17, que es el grupo, digamos, de adolescentes y de preadolescentes y adolescencia. Esos serían los tres, digamos, niveles que hemos establecido acá. Y finalmente, la otra que nos ingresó es, ¿cómo sé si este curso realmente va a beneficiar a mi hijo o hija desde el punto de vista de áreas académicas? Bueno, de hecho, una de las zonas más conflictuadas que existen actualmente es justamente la zona de redacción, la zona del uso del lenguaje escrito, sin mencionar, o sea, digamos, solo en el plano de resolver en buena gramática, de poder escribir bien en buena gramática, que ahora tenemos un examen, ¿verdad? Ahí hay algo muy ganancial. Pero por otro lado, vamos a ver, está la cuestión del pensamiento creativo. Estamos viviendo en una época complicada y además de eso, a nosotros nos interesa mucho la inteligencia artificial desde dos puntos de vista. Primero, por los usos que se puede hacer, pero también por los peligros que entraña y cómo eso está redundando incluso en niveles universitarios en una reducción de la capacidad creativa.
Estos son cursos, porque además la literatura debe entenderse en la cúspide del pensamiento creativo, porque la literatura no solo exige creatividad, sino que exige eh, el uso del lenguaje. Y el uso del lenguaje es básico desde cualquier punto de vista que se mire. Entonces, tenemos la cuestión del pensamiento creativo. Y por otro lado, el pensamiento crítico. Normalmente es algo que se ha olvidado tanto que pareciera que no hace falta. Pero cuando uno tiene que afrontar proyectos, bueno, está claro que cuando son proyectos de cualquier tipo, sean de arte o sean tecnológicos, se necesita de pensamiento creativo. Hay un componente de criticidad, ¿verdad? De visión crítica ante el proceso que uno está llevando para crear algo nuevo, ante lo que ya está hecho, ante digamos, la capacidad de no solo de modelar, sino de remodelar lo que uno está haciendo. Estoy pensando, por ejemplo, en términos eh, tecnológicos, por ejemplo, si uno está diseñando un nuevo tipo de dispositivo, en cualquier caso uno tiene que entender qué es lo que se ha hecho, qué es lo que puede mejorarse. Eso no lo hace el pensamiento creativo, eso lo hace el pensamiento crítico. El pensamiento creativo puede, sobre la base del pensamiento crítico, sobre aquello que uno vio que no está funcionando todo el bien o que todavía puede mejorarse, uno puede crear algo diferente, una variación, incluso una cosa completamente nueva. Pero tiene primero que entender que tener la capacidad de criticarlo, ¿no? Tiene que entender cómo funciona y cuáles son los límites que tiene y cuáles son los límites que yo puedo superar como un individuo con capacidad creativa. Por ahí irían nuestras inquietudes, también como padres que somos. Entonces, hay muchas razones por las cuales este es un curso que vemos extremadamente útil para fomentar, para desarrollar tanto pensamiento creativo como pensamiento crítico. Y hay una última pregunta que nos acaba de llegar, yo creo que con esa podemos Okay. hacer el cierre, que dice, ¿qué resultado concreto podré ver al finalizar el curso? Bueno, vamos a ver. Productos físicos, porque en realidad todo va a salir de manera digital. Habíamos pensado que el estudiante termine como una especie de libro, digo una especie de libro porque es un cuadernillo digital con todo lo que ha escrito, ¿verdad? Todo, digamos, visto y tamizado por la experiencia del profesor. Y, digamos, eso ya es algo que le va a quedar para toda la vida. En el caso de los niños, bueno, como entrenamiento; en el caso de los adolescentes, incluso como material que puede presentar como trabajo hecho, ya finalizado, por un lado, ¿verdad? Estoy hablando de productos literarios. Sobre esto, yo pensaría que lo más importante es que se va a ver una capacidad clara, funcional del niño, del adolescente, de responder a la vida con mayor capacidad, con mejor capacidad de respuesta y con mayor capacidad creativa. Eso se va a notar digamos, en una dinámica de cómo responde al mundo, ¿no? Adicionalmente, buscaríamos que los niños y adolescentes adquieran amor por la literatura. Es importante que, que nos devolvamos un poco a la época en que se leía, ¿verdad? Para escribir, para poder escribir bien hay que leer bien. Entonces, o sea, hay que ser buen lector. Entonces eso es algo que buscaríamos, y la lectura es importante, no únicamente si uno quiere dedicarse al arte, ¿no? La literatura es importante si uno quiere dedicarse a tecnología, cualquiera que sea. Digamos, yo buscaría más fuentes de motivación en relatos de Asimov, ¿verdad? Toda la literatura de ciencia ficción del siglo pasado que tienen, por ejemplo, El hombre ilustrado de... Eh, ay, olvidé
¿no? Los libros estos clásicos de ciencia ficción, pero también porque ahora se escribe mucha fantasía y la fantasía tiene una característica muy interesante y es que a veces da por hechas ciertas cosas, ¿no? No da explicaciones de dónde surge la energía que usan los magos, por ejemplo, pero toda la ciencia ficción provee de, de material suficiente para crear cosas que todavía no existen en este mundo. Pero sobre eso, cualquier tipo de literatura alimenta muchísimo la imaginación y alimenta muchísimo la capacidad creativa. Así que sí, buscamos también que aprendan a leer, porque eso forma parte de la capacidad de pensar creativamente y de pensar críticamente. Miguel, ¿alguna mensaje final para los que se han conectado? Bueno, nada, primero que espero que haya sido amplia la explicación y que no haya quedado ahí como ninguna dudilla escondida, sino siempre, por supuesto, se pueden poner en contacto, que tenemos toda la disponibilidad y toda la disposición del mundo para crear condiciones para niños y adolescentes, niños, niñas y adolescentes más abiertos al mundo, más perceptivos, más capaces de responder con creatividad y con visión crítica al mundo y que tengan la habilidad, la capacidad, el entusiasmo, no solo de crear, sino de modificar el mundo, de cambiar aquellas cosas que siguen creando miseria mental, ¿no? Miseria emocional y la capacidad además de crear cosas nuevas, objetos nuevos, tanto intelectuales como físicos, que mejoren el mundo que tenemos. Perfecto. Súper. Bueno, gracias. Vamos, esperamos vernos prontito.